En estos precisos instantes, México contiene la respiración. Al momento de grabarse este informe, las escuelas y universidades anunciaron que suspendían sus clases. Los comercios están bajando las persianas antes de tiempo. Pueden observarse rutas vacías donde hace apenas horas circulaban colectivos y camiones de carga. Las redes sociales hierven con advertencias, audios reenviados y rumores que se propagan más rápido que cualquier comunicado oficial. El miedo no necesita confirmaciones formales, se siente en el aire. Mientras editamos esto, se notificaron más de 21 narcobloqueos. Varios vehículos fueron incendiados por delincuentes para entorpecer el accionar de las autoridades. La razón de todo este despliegue, la caída de uno de los capos narcos más influyentes de los últimos tiempos, el Mencho. Mientras el resto de los portales hacen un recorrido por su carrera criminal y su meteórico ascenso, se nos ocurrió centrarnos en algo particular: el modo en que agrupaciones como la de este sujeto se vinculan con el esoterismo, los rituales y la brujería. Mi nombre es Matías Oniria y esto es Dimensión Analógica. A lo largo de la historia circularon y circulan relatos que vinculan a las grandes élites con rituales paganos, sociedades discretas y ceremonias destinadas a blindar su permanencia en el poder. De esto estuvimos hablando en nuestros últimos videos. Se trata de historias donde el mando político y económico parece buscar respaldo en fuerzas invisibles, como si el dominio terrenal necesitara un aval del más allá. En el otro extremo del mapa social, el mundo criminal construyó su propia mitología. Cárteles, sicarios y capos también levantan altares, consultan brujos y depositan su destino en figuras que prometen protección espiritual. Cambian los trajes por chalecos tácticos, los salones privados por casas de seguridad, pero la lógica se repite. Cuando el poder está en juego, la fe en lo invisible aparece como un recurso más. Tanto en las cúpulas como en los márgenes, el miedo a perder el control empuja a muchos a buscar respuestas donde la razón ya no alcanza. El domingo 22 de febrero de 2026, las Fuerzas Armadas de México abatieron en un operativo a El Mencho, el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más violentos y sofisticados del planeta. No fue una muerte cualquiera, fue la caída del hombre que durante casi 20 años supo convertir un emporio ilegal en una amenaza transnacional. Bajo su mando, el cártel Jalisco Nueva Generación dejó de ser un simple cártel para convertirse en una estructura que rivaliza con gobiernos locales en poder e influencia. De hecho, traficar con drogas es apenas la punta del iceberg. El cártel se infiltró en la economía formal, ejerció fuerza paramilitar en comunidades enteras y erosionó la presencia del Estado en vastas regiones de México. La capacidad operativa del Mencho era tal que era perseguido por Washington con una recompensa millonaria. La caída de una figura así deja un vacío, y los vacíos de poder en el mundo del crimen organizado no se llenan con acuerdos diplomáticos, se llenan con sangre. Eso todos lo sabemos. Lo que no muchos saben es que los hombres y mujeres que forman parte de las bases de estos entramados, a sabiendas de que su vida siempre penden de un hilo, suelen buscar aliados en los sitios menos pensados. Hablamos de protección sobrenatural. De cosas como esta dejó constancia lo ocurrido en mayo de 2019. Una mujer conocida como la bruja o pitonisa en Guanajuato rezaba a la Santa Muerte, leía cartas y ofrecía hechizos de protección a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Santa Rosa de Lima, ambos enfrentados por el control del combustible y las drogas. Su tarea era adivinar el futuro y dar seguridad espiritual a narcos, pero jamás anticipó la forma brutal en que sería asesinada. El 3 de mayo de 2019 fue ejecutada junto con un asistente en su propia casa. Antes de irse, los sicarios saquearon la vivienda, pero respetaron los altares. La investigación posterior sobre el suceso demostró con certezas incuestionables que incluso personajes como el Mencho no se privan de los vínculos con creencias de carácter místico. Como ya mencionamos, en México el narcotráfico jamás fue un fenómeno aislado. Su estructura financiera toca bancos, constructoras, campañas políticas y despachos donde se toman decisiones que definen presupuestos y destinos. Hay empresarios que lavan capitales con la prolijidad de un contador, funcionarios que miran hacia otro lado a cambio de favores y policías que negocian información con la frialdad de un corredor de bolsa. Y, sin embargo, cuando cae la noche y se cierran las puertas blindadas de las residencias lujosas, el corazón simbólico del narco late frente a santos paganos. Sí, mientras los millones circulan por circuitos sofisticados, la protección espiritual se busca en figuras que nacen en la devoción popular. Desde hace décadas, distintos grupos del narcotráfico mexicano han tejido una relación intensa y oscura con figuras de culto que mezclan tradición, superstición y una necesidad desesperada de control en un mundo donde la muerte ronda cada esquina. En ese universo, la violencia convive con la devoción y no es raro que un sicario pueda arrodillarse antes de salir a ejecutar una orden.
Uno de los nombres que más resuena en estas historias es el de Adolfo Constanzo, un hombre que en los años 80 funcionó el narcotráfico con rituales en la ciudad fronteriza de Matamoros. Constanzo construyó un círculo de seguidores convencido de que los sacrificios humanos otorgaban protección sobrenatural frente a las fuerzas del orden y los enemigos. Aquella mezcla de sustancias psicoactivas, sangre y creencias afrocaribeñas dejó una marca indeleble en el imaginario criminal mexicano, instalando la idea de que el poder espiritual podía blindar operaciones ilegales. ¿Esto te parece demasiado? Apenas estamos comenzando. En muchos territorios dominados por cárteles, la figura de Santa Muerte se convirtió en un símbolo omnipresente. Altares improvisados en casas de seguridad, velas encendidas antes de un cargamento importante, collares con su imagen colgando del cuello de jóvenes armados hasta los dientes. La Santa Muerte representa protección, justicia rápida y lealtad incondicional. Su culto atraviesa clases sociales, pero en el mundo narco adquiere un tono particular. Es la patrona de quienes viven en la periferia y caminan diariamente sobre el filo. En el estado de Sinaloa, cuna de alguno de los cárteles más poderosos, también se multiplican relatos sobre brujos consultados antes de operaciones clave. Se habla de limpiezas para desviar la mala suerte, de trabajos para confundir a los enemigos y de amarres destinados a garantizar obediencia dentro de la organización. El ritual funciona como un seguro invisible en un negocio donde la traición se paga con la vida. Incluso figuras como Jesús Malverde, considerado por muchos como el santo de los narcos, forman parte de este entramado simbólico. Su imagen aparece en capillas, tatuajes y corridos. Para algunos representa una suerte de equilibrio, para otros una legitimación espiritual del contrabando. Lo cierto es que su presencia refuerza la narrativa de que existe una protección superior que acompaña a quienes desafían al Estado. Pero la gran pregunta es, ¿por qué esta conexión tan fuerte entre crimen organizado y brujería? El narcotráfico es un negocio construido sobre la incertidumbre extrema. Cada traslado puede ser el último, cada reunión puede esconder a un infiltrado. En ese escenario, los estudiosos dicen que la brujería se transforma en algo así como estrategia emocional, en un escudo psicológico que reduce el miedo y fortalece la convicción. Además, el uso del simbolismo es una herramienta de poder. Un altar con restos animales, una pared marcada con signos esotéricos o un cuerpo abandonado junto a objetos rituales generan un mensaje que va más allá de la violencia física. Instalan terror, amplifican la reputación y construyen una mitología que intimida a rivales y comunidades enteras. Pero también es cierto que la relación entre narco y brujería no responde a una única doctrina ni a una estructura religiosa formal. Es una amalgama de creencias populares, prácticas afrocaribeñas, catolicismo reinterpretado y superstición contemporánea. En el fondo, lo que emerge es una verdad inquietante. Cuando la vida vale poco y la muerte acecha constantemente, cualquier promesa de protección adquiere un valor inmenso. El narcotráfico mexicano, con su maquinaria de violencia y dinero, encontró en la brujería un aliado simbólico que alimenta su intención de invencibilidad. Por eso que la muerte del Mencho no fue el fin de la historia, sino el principio de una nueva etapa de caos. En cuestión de horas, el cártel Jalisco Nueva Generación creó una oleada de pánico sin precedentes, obligando a miles a resguardarse. Pero recordemos que el narcotráfico no aparece de la nada, sino que aparece en las grietas. Se instala allí donde el Estado pierde presencia real y solo conserva presencia simbólica, donde faltan escuelas de calidad, oportunidades laborales estables, acceso a justicia rápida y confiable. En esos territorios, el narco llega como alternativa, como trampa encubierta. Ofrece dinero inmediato, pertenencia, protección y ascenso social acelerado. Y esa oferta prospera porque el sistema dejó espacios sin cubrir. Cuando las instituciones son débiles o permeables, el crimen organizado deja de ser un enemigo externo y se convierte en socio silencioso. Además, existe porque hay demanda. Las rutas se sostienen porque el consumo en países poderosos generan ganancias extraordinarias. Ese flujo de dinero convierte a los cárteles en actores económicos con capacidad de influir en territorios completos, como estamos observando. Cuando un negocio ilegal mueve miles de millones, inevitablemente busca vínculos con el poder formal para sobrevivir. El resultado es una paradoja brutal. El Estado combate al narco en el discurso, mientras sectores del propio sistema se benefician de su existencia. En este contexto, el ciudadano queda vulnerable. Vive entre operativos militares y balaceras, entre discursos oficiales y pactos invisibles. Aprende a identificar qué calles evitar, qué horarios son más seguros y, por sobre todo, qué nombres no conviene pronunciar. Mientras tanto, las balas siguen marcando el ritmo de esta guerra silenciosa que ahora entra en una nueva vorágine. A la vez, en algún rincón, una vela se consume lentamente frente a una figura esquelética. Es que, como ya observaron algunos analistas, la pólvora y el incienso comparten el mismo aire. Y recuerden que quien maneja la información maneja la historia.
Mi nombre es Matías Oniria y esto fue Dimensión Analógica.